Adolfo, destapaste una olla que generó... ¿Qué quilombo que me mete? Que generó un quilombo infernal. O sea, mira, que están llamando todavía con los líos están entrando los teléfonos. No era mi intención, ¿eh? Claro. Ya lo aclaraste antes, no hace falta seguir aclarando, creo yo, porque ya lo aclaraste antes. Es decir, el caso de uno de los femicidios más horrendos y terribles que se hayan vivido en la historia policial cordobesa y nacional, que fue el caso de el asesinato de Paola Acosta, que fue hallado su cuerpo en una alcantarilla de la ciudad de Córdoba con su beba viva en ese momento. Bueno, se lo condenó al femicida, a mi criterio el femicida, a criterio de la justicia el femicida, creo que fue condenado a perpetua, lleva varios años en la cárcel y después de varios años aparece una novedad que vos la trajiste en primicia. Pero antes, recordemos cómo fue el caso. La desaparición de Paola Acosta y su pequeña hija tuvo el peor final. La mujer de 36 años fue encontrada sin vida dentro de una alcantarilla en barrio Villa Siburu. Sucedió el domingo en la mañana, cuando una mujer que barría la vereda vio el cuerpo. Afortunadamente, la pequeña Martina, de 1 año y 9 meses, estaba con vida, aferrada al cuerpo de su mamá. Bombero procede a sacar la tapa que comunica hacia el interior del desagüe y se dan con la sorpresa que lo estaba mirando de una forma angelical la criatura Martina, quien se encontraba al lado del cuerpo de su mamá. Terrible, ¿no? O sea, yo escucho eso y me vuelvo a estremecer. No importa cuántas veces lo vea, lo escuche o lo recuerde, por el solo hecho de pensar lo que sucedió adentro. En 2 palabras, ¿cómo era la historia del femicida Lizarralde y su relación con Paola Acosta y con la beba? Básicamente, había un ADN ya... Sí, básicamente había tenido una relación, no sé si sentimental o circunstancial. No tengo bien el dato concreto. Entiendo que lo segundo, fruto de lo cual había quedado embarazada Paola, tuvo esa niña, el muchacho nunca se quiso hacer cargo, hasta que finalmente se pidió vía judicial un ADN y se confirmó la paternidad un mes antes de que ocurriera el terrible homicidio de Paola. Y bueno, es en ese marco en el que se da este desenlace tan espantoso, que incluyó la muerte y la casi muerte de la pequeña, que, insisto, no me gusta mencionarla por nombre porque es una menor, actualmente tiene una vida, tiene una historia, tiene una familia y no tenemos derecho a andar hurgándole, pero ese sería más o menos el contexto. Bueno, ¿y se va a juicio? Bueno, a ver, esto fue a juicio, tuvo una condena de la Cámara, luego eso se casó ante el Tribunal Superior de Justicia, el TCJ confirmó. La defensa fue finalmente a la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema, sin ver el caso, le aplicó el artículo 280, dijo de esto no me hago cargo y cerró el caso y ahí la sentencia quedó firme y desde entonces Lizarralde cumple una condena de 10 años, de perpetua, pero ya lleva 10 años en la cárcel de Villa María. Pero en la actualidad, hace una semana, una nueva defensa que fue contratada por los padres de Lizarralde presenta una novedad en la causa que surge de un expediente que nunca había sido trabajado. Perdón, Adolfo, ¿la familia de Lizarralde es una familia adinerada? Son trabajadores, tienen una pyme panificadora que le vende sándwiches de miga a las panaderías, ¿sí? Digamos, tiene una pequeña empresita. De las 3 panaderías que tenían, dicen los propios abogados que para afrontar la primera etapa del juicio tuvieron que vender 2. O sea que en este momento les estaría quedando un solo negocio. Digamos, son una pyme familiar, básicamente. ¿Tienen plata? Sí, tienen plata. ¿Son millonarios? Bueno, qué sé yo. Son laburantes. Una persona que tiene que laburar todos los días no es millonario y no es rico. Es un laburante. Le irá mejor, le irá peor, pero son dueños de una pyme. Bueno, usted sabe de pyme, de Zapata, y sabe de qué se trata eso. El martirio de las pymes. Vos planteaste el caso y lo trajiste por primera vez a la avispero la semana pasada y a posteriori
vinieron los abogados de Lizarralde. Estuve muy atento ahí a la participación. Uno de los temas, a mi criterio, básicamente plantearon 3 temas fundamentales que debieran investigarse. Uno de los temas que plantearon los abogados es que el cuerpo de Paola, la mamá asesinada, ¿no es cierto?, estaba limpio, a pesar de estar en una alcantarilla, a los 3 días de habérselo encontrado al cuerpo muerto, y a pesar de que el personal de limpieza de esa vereda limpiaba habitualmente y tiraba la tierra hacia la alcantarilla. Pero veamos qué dicen y tu explicación. Y lo vemos. Paola estaba muerta. La que la encuentra, la que barre todas las mañanas desde el día 17 que dice la sentencia, que la mataron, al día 21, barre. ¿No le pudo haber caído basura a su cuerpo, a la cara? Está limpia. ¿Qué quiere decir usted, doctora, con eso? ¿Qué Que no estaba ahí. Porque si yo barro ¿No y estaba tiro dónde? En la alcantarilla ese día que dice la sentencia, ¿sí? Ese cuerpo fue traído después, limpio, lavado. Esa chica tenía 2 pares de zapatillas, 2 pares de media, zapatillas limpias, estaba lavada, estaba impecable. Y me estás diciendo que desde el día 17 estaba ahí, y la chica que barre en las panaderías, porque lo dicen ella, barremos todos los días la panadería, tiramos la tierra, tiramos la basura a la alcantarilla. Nunca vieron, la bebé nunca lloró. Bueno, sí, a ver, hay un montón de dudas que surgen de esto, que no son fáciles de responder, y no va a estar en mí la respuesta, ¿sí? No, pero esa no es una duda. La abogada plantea eso, que vos decís, bueno, tiene lógica. Es totalmente no es una concluyente. duda, Adolfo. No es una duda. No es una duda. Lee la sentencia de Cámara. Y si lees la sentencia de Cámara, te dicen en qué estado estaban con barro las dos. Las dos estaban con barro. ¿Sí, con barro? Sí, claro, con barro. Por supuesto. ¿De dónde saca que estaba limpia y lavada? Se refiere a la sangre. No tenía sangre el cuerpo. No tenía mancha de sangre. Bueno, ¿leíste el perfil de las lluvias de los días previos? ¿Cuánto llovió? ¿Cuánto llovió? Está en la sentencia. Llovió 2 días. 2 de los 3 días que estuvo ahí, llovió. Y está en un lugar de paso donde circula agua, obviamente. Entonces, ¿cómo que? Claro, por supuesto, hubo un efecto de lavado del agua que cae por la alcantarilla. Es raro. No, lo que es raro es que plantee con certeza estaba lavada. Es lavada. raro. ¿Sabés qué creo, Adolfo? Creo que acá hay una operación de prensa de proporciones. Puede ser. A ver, puede ser. De proporciones gigantescas, y con las que uno tiene que por lo menos tener un espíritu crítico de fondo. Sabés que trabajan esos 2 abogados hace 14 meses. Sabés que tienen contratado un agente de prensa. No sé si el agente de prensa, pero sí sé que tienen contratado gente. Yo te lo confirmo. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, la pregunta es, de esos 2 padres que los mismos abogados dicen que han quedado en la miseria, ¿quién paga todo esto? ¿Sabés cuánto cuesta una presentación? Vos sí sabés cuánto cuesta una presentación en un juzgado penal, que no se hace gratis. ¿Cuánto cuesta una presentación como la que han hecho? ¿Pero vamos a analizar esas cosas? Claro. ¿Por qué me voy a poner a analizar una cosa que tiene una sentencia firme sin leer lo que dice el expediente y tomar por buenas cosas que se afirman que no son ciertas? Ahí está la diferencia. Yo no tomo por bueno nada. No lo tomé antes y no lo tomo ahora. Porque primero, yo no soy perito, y segundo, yo soy periodista. Yo lo único que hago es leer evidencia y consultar. Leer evidencia. Leer y consultar. Por ejemplo, la evidencia que dice que los 2 cuerpos no estaban lavados, estaban sucios. Pero estamos hablando de sangre, no de mugre. Sí, de sangre. Claro, y estamos hablando de un fenómeno de lavado que perfectamente se pudo producir. Entonces yo no me doy cuenta cuál es lo primero que yo le pregunté al abogado. No es mi ánimo debatir, ¿no? Pero lo primero que yo le pregunto al abogado, si hubo lluvia, lavó el cuerpo. Y me dice, ¿y entonces cómo no se llevó a la nenita? La lluvia. Estamos hablando de una bajada que tiene 3 cuadras, torrencial. Yo transitaba todas las noches de mi vida por esa calle. La Cipoli, la calle que sube no juntaba agua. La calle que baja junta todo el agua. Toda. Estamos hablando de un río que era capaz de llevarse un auto. Entonces, un río de agua en una lluvia lava un cuerpo, pero no arrastra. No es un río de agua.
Otra vez. Suficiente para lavar, pero no para arrastrar. Digamos, yo me hago preguntas, yo no me hago respuestas. En la sentencia está el perfil en milímetros de la lluvia. ¿Y cuántos milímetros? No fue una lluvia torrencial. Hubo 15 milímetros un día y 6 el otro. Es nada. No es nada. Para un lugar a donde vos decís que se hacen ríos de agua, claro, no, Adolfo, o sea, usemos el sentido lógico para un lado y para el otro. ¿Sí? Exactamente. Porque lo mismo. Uno entiende que eso se hubiera llevado los cuerpos. ¿Por qué? Y porque si es capaz de llevarse todos los restos de sangre de un cuerpo y del otro no, es medio raro. No, como de un cuerpo y del otro no. Y de Paola sí, y de la nenita no. A ver, eso es lo raro. Vamos con la que sigue. ¿Qué dice la pericia respecto a los gusanos? La que está en la sentencia. Sí, ¿qué dice? ¿Qué dice la pericia? En Paola no, y en la niña sí. No, en Paola sí. En Paola sí, y con un tiempo de incubación que da una parte de las pistas para la datación de la fecha de muerte. Entonces eso de que fue asesinada después esa parte y puesta ahí... Amadeo, que no la vi, yo lo que sí vi en un punteado, que es la información opuesta, que no hay ovificación y que no hay gusanos en el cuerpo de la difunta. Eso es lo que estaban eso es lo que plantean. Precisamente. Es más, ese es por uno de el tiempo que demoraron en salir las larvas es que estiman cómo es la fecha de datación. Bueno, lo vamos a ver, me parece excelente. A mí, a ver, me parece excelente si hay cuestiones que permiten inferir una cosa o la otra. Yo te estoy contando cuál es el camino judicial. Claro, no es una cosa o la otra. Porque además, todo eso que se pone en duda cuando empieza esta versión de por qué la niñita estaba limpia y se afirma que el cuerpo está lavado, se está haciendo toda una proyección sobre cosas que no es lo que judicialmente se ha presentado. Lo que judicialmente se presentó... Esa también es otra pregunta que yo hice. Digamos, ¿por qué judicialmente o por qué la defensa no trabajó sobre elementos que supuestamente serían tan evidentes? Porque es la pregunta que nos hacemos todos. Claro. Es decir, ¿por qué no? Yo no a ver, maestro, ¿por qué en el juicio no lo hicieron? Yo no me hago esa pregunta. Yo leo la evidencia que presentaron y veo que es impresentable. Es impresentable. Sí, para mí entonces, digamos, podemos seguir una por una con las cosas que presentan. ¿Por qué, por ejemplo, Paola aparece, cuando desaparece tenía una remera y cuando aparece tenía otra? Eso está basado en una reconstrucción en la que la persona que dice no recuerda exactamente qué ropa tenía. Lo mismo que pasa con el testigo que dijo que vio la Fiorino, claro, la camioneta. Ahora, en un caso no vale, en otro caso sí. No es que en un caso valga, no es que en un caso valga y en otro no, sino que vos construís un cuerpo indicial, Adolfo. Eso es lo que vos haces. Entonces, si hay testimonios que son más débiles que otros, lo que se hace es reunir todo el cuerpo indicial. Podríamos, Amadeo y Adolfo, está interesantísimo, sobre todo contando con periodistas profesionales, idóneos y preparados. Con el comentario de los abogados de Lizarralde que explican que la beba no pudo haber estado 3 días en la alcantarilla. Veamos qué dicen ellos. Esa fue la pregunta de Amadeo. Veamos qué dicen ellos. El perito afirma que el cuerpo que la nena no pudo haber estado 3 días y medio ahí. Imposible. Porque si hubiera muerto, estaba herida 3 días y medio sin consumir agua, si hubiese muerto. O tomando agua de una alcantarilla. O tomando agua de la alcantarilla que estaba contaminada, como dice la sentencia, que dice que no se murió porque tomó agua de la alcantarilla. Ahora, cuando se hizo el examen del lugar, el informe forense dice que el agua de la alcantarilla estaba contaminada. Entonces, estamos suponiendo que una nena estuvo 3 días y medio tomando agua de una alcantarilla contaminada. Está bien eso, ¿verdad? Ahora, cuando la niña es internada. Que una persona no puede sobrevivir 3 días tomando agua de una alcantarilla. No lo tomes personal. Nosotros estamos analizando periodísticamente. Claro. Nosotros estamos analizando periodísticamente. Yo te pregunto, de hecho, Amadeo, fue tu pregunta el día que planteamos el caso. De lo que acaba de preguntar el abogado, ¿qué es lo que está bien? De lo que acaba de plantear el abogado, ¿qué es lo que está bien? Cuando la niña es internada, al día siguiente, y esto está en los medios, los médicos estaban sorprendidos del milagro de que una niña hubiera estado desde el miércoles a la noche hasta un domingo a la madrugada, viva, tomando solamente agua de una alcantarilla contaminada
y que hubiera presentado un cuadro de deshidratación. Cuando se habló del cuadro de la niña, ¿qué se dijo? Reiteradamente, ¿cómo estaba la niña? ¿Qué presentaba ella? Deshidratación, ¿verdad? ¿Ustedes escucharon que alguien haya dicho? No. Presentaba deshidratación, tenía un cuadro febril, estaba al borde de la muerte cuando la han encontrado. Eso dice la sentencia. En algún momento se habló de que la niña, déjame terminar, Amadeo, tuviera algún problema gastrointestinal o gástrico o del aparato digestivo. ¿Vos escuchaste algo? No. Yo no. ¿Qué significa? Que no que si consumió tomó agua tipo podrida, de líquido. que si tomó agua podrida, no podía estar bien del estómago. Esa es una afirmación. A ver, métete 3 días en una alcantarilla y toma agua podrida. ¿Cómo vas a salir? Sí. ¿Deshidratado o descompuesto estomacalmente? No necesariamente. Bueno, no me gusta tu respuesta. No, me parece bien. No es que te tenga que gustar, es un problema. No, me parece lógica. De que vos debés esperar contaminación, pero no necesariamente una contaminación que genera desórdenes gástricos, ¿sí? No me pongas esa cara. Decime qué tipo de bacterias proliferan en una alcantarilla. Yo no lo sé, Amadeo, no lo sé. Yo sí. Pero no me gustaría a mí estar 3 días en una alcantarilla tomando agua. A ver, te voy a hacer una pregunta tener solamente de otra forma. ¿Qué agua toma la gente en Carlos Paz? ¿Qué sé yo? Bueno, no lo sé. Toma el agua que se recoge de la cuenta que está contaminada con Escherichia coli. Yo creo que no toma agua de alcantarilla, me parece. Toma un agua que tiene una contaminación, una población de Escherichia a la cual la población se ha acostumbrado. Por supuesto, bueno. Entonces, digamos, que vos bebas agua de una alcantarilla, agua de lluvia de una alcantarilla, 3 o 10. 3 días. ¿Y por qué no te cerraba el jueves, Amadeo? El martes pasó cuando lo planteamos. Porque necesitaba leer la sentencia en detalle. Me traes el caso. Yo leo la sentencia y veo que en la sentencia hay una serie de tomando agua podrida y que después no salga ni siquiera con un problema intestinal. Adolfo, ¿vos leíste cómo estaba la chiquita? Sí, he leído. Y entonces, digamos, no relativicé el estado en el que estaba. No lo relativizo. Porque esa chiquita estuvo peleando entre la vida y la muerte. Pero claro, esto que dicen los abogados es de un nivel de animalidad. Nadie pone en duda que la niña estuvo a punto de morir. No, ellos lo ponen en duda. Sí, estaba ligeramente deshidratada, dijeron 2 veces. ¿Estaba deshidratada? No, ligeramente deshidratada. Sacar el adjetivo. Pero a ver, no yo no vengo a hacer adjetivo, yo no vengo a hacer una apología ni una defensa de los abogados. Yo lo que te vengo a plantear primero en la noticia periodística es cómo sigue el caso y cuáles son los planteos centrales de la defensa de este tipo. O sea, de ahí a que a vos te convenza, o al que no está viendo le convenza, o que al juez le convenza, es otra cosa. Pero de ahí a tratar de que es una desfachatez o que es un disparate, a mí me parece que está lejos eso. Porque en definitiva no permite el razonamiento. Bueno, ni el debate. Sacale desfachatez y sacale disparate. Para mí esto es una operación de prensa. Bueno, perfecto. Están gastando plata en poner en consideración, en poner en duda una sentencia que es impecable, pero que tiene un problema. Tiene el problema que es que, en principio, condena a un femicida en base al testimonio de la víctima y de la familia de la víctima. En base a eso. ¿Y por qué sería un problema eso? Porque quieren cuestionar, eso es lo que quieren poner en cuestión, Adolfo. Acá lo que hay de por medio... a perpetua a un tipo por un homicidio que fue un suicidio, y lo cual me parece excelente, porque está bien fundado. Estamos hablando de Diego Concha. ¿A vos te parece que hay como una línea, un ataque hacia eso o una reconfirmación? Vos leíste que la semana pasada el animal de Airabedián propuso que lo liberen para ir a combatir los incendios. ¿Qué te parece? ¿No te parece que está pasando? Menos mal que le fue mal. Le fue muy mal. Menos mal que le fue mal. Pero, a ver, es una boludez lo que dijo Airabedián. Digamos, es inadmisible. Es inadmisible. Y además no tiene ningún resquicio legal, ninguna endija para entrar a semejante estupidez. ¿Y por qué entonces lo plantaría? Si es un abogado consolidado, con mucha experiencia. ¿Qué sé yo? Me parece que es un argumento que viene de otro lado. Eso fue una chicana de Airabedián. Estaba hablando de los incendios y dijo, libérenlo a Concha para que vaya a apagar el fuego. Yo lo que veo es una línea discursiva, Adolfo. Entiendo que vos no la veas, yo sí la veo. Y en este caso en particular, además la veo construida con una montaña de dinero detrás. Supongamos que les va bien. Supongamos que en el juzgado federal dicen hay motivo... No nos adelantemos que ese sería en todo caso el resultado final. También los abogados de Lizarralde, el femicida condenado a perpetua y que está en la cárcel, sostuvieron de que la beba
también tenía heridas de arma blanca. Veamos cómo lo explicaban. ¿Qué dice? Leve Dice deshidratación. leve. ¿Cómo se interpreta eso? Pierde de peso un bebé de esa edad 1 kilo. Eso está probado internacionalmente. Después, ahí era importantísimo saber la data de las heridas que tenía la niña. Entonces, cuando llegó al hospital, le hicieron un examen. Y el fiscal, con mucho criterio, le preguntó ¿de cuándo son las datas? ¿De cuándo datan las heridas? Y le contestó entre 24 y 72 horas. Pero de un texto medio difícil de interpretar. Entonces, con buen criterio, le vuelve a pedir la información. Y le repite, entre 24 y 72 horas, segundo informe, ¿no? Pero le debo aclarar que estamos hablando de estimaciones. O sea, yo solamente puedo estimar con los elementos que tengo. No puedo afirmar fecha. Dice, no es mayor precisión a través del examen de las heridas. Y que hay otro estudio para hacer que le puede determinar cuál es el día. Lo cual hubiera sido fundamental para saber si las heridas tenían 24, 48 o 72 horas. Ese es un excelente ejemplo. Un excelente ejemplo. A ver. El fiscal dice entre 24 y 72 horas. ¿Sí? Entonces yo quiero conocer con precisión. Sí, lo voy a conocer con precisión y lo voy a pedir si me hace falta, porque no tengo otros indicios para construir pruebas. Si no, ¿por qué haría trabajar a los peritos inútilmente? Si tengo un conjunto de elementos que coinciden respecto a la fecha, a la cronología del suceso, a qué es lo que ocurrió primero y qué es lo que ocurrió después. Eso funciona así en todos los juicios. Porque necesitas pruebas, necesitas calzarlo. Las pruebas que están bien fundadas, los juicios. Eso decide el fiscal en función de su certeza. Son inaccesibles, son inapelables. El fiscal dice, yo con esto tengo suficiente para probarlo, y con eso va, claro. Pudiera ocurrir que el fiscal diga, con esto no me alcanza. En cualquier caso pasa eso. También tiene mucho que ver las defensas, digamos, porque esto funciona con dos fuerzas. En la justicia, en los modelos liberales, funciona así, con querellas y defensas, o con Ministerio Público y Fiscal y defensas, y muchas veces las pruebas se perfeccionan en base al cuestionamiento que te hace la contraparte. Eso también es importante. Da la sensación de que no se pidió, también. Yo no lo sé, yo te estoy contando, digamos, lo que apareció, lo que se ve, lo que quedó flojo, como vemos que quedó flojo ahí. Y si el fiscal no le pareció importante, bueno, me parece perfecto. No quedó flojo. Me acabas de decir que quedó flojo. Yo no dije nunca. Pues sí, si se hubiera pedido una pericia más, eso era indubitable. Pero el fiscal no lo pidió, en este caso, la fiscal no lo pidió. Mira, Adolfo, porque era muy fuerte el cuerpo probatorio. Que te tengo que decir como químico, ¿sí? Como persona experimentada en el laboratorio. ¿Por qué en muchos casos no se hacen pruebas de ADN, por ejemplo? No lo sé. Porque si el fiscal llega a la conclusión de que tiene evidencia suficiente, las pruebas de ADN pueden no ser conclusivas. Y entonces, en lugar de juntar una prueba a favor, juntas una prueba en contra. Entonces, cuando un fiscal decide que tiene evidencia suficiente, desiste de pedir nuevas pruebas. ¿Por qué? Y porque hay un plano de incertidumbre en cualquier prueba biológica. Entonces, digamos, acá no hay un fallo. Acá hay una cosa que condice con una teoría general en base a la lista de indicios. En realidad, cuando vos lees las 200 y pico páginas que tiene esa sentencia y ves que se han tomado el trabajo de transcribir ciertas partes del debate oral, de los testimonios en la fase en fiscalía, etcétera, etcétera, vos llegas... Bueno, y después desarrollan sobre esa base, desarrollan la sentencia, vos te das cuenta que hay una reconstrucción general del suceso. Entonces, en ese punto no es que hay un fallo, dijo entre 24 y 72 horas. ¿Coincide con el resto de la cronología? Si son 72, sí, si son 24, más o menos. Estamos de miércoles a la noche, jueves, viernes, sábado y domingo. Tenés jueves todo el día. ¿Te pasaste? Tenés jueves todo 84. el día. Tenés jueves todo el día. Sábado todo el día, viernes todo el día y sábado todo el día. Hasta ahí son 72 horas. Y te faltan las 3 horas que te faltan del miércoles en el momento del hecho y las 7 horas hasta que la encontraron. Y el tiempo hasta que le hicieron la prueba. La hora. Se te fue. La hora. De las 72 horas se te cayó. De las 72 horas se te cayó. No se cayó porque ese es un rango de incertidumbre. Ah, bueno, está bien, está bien. Bien, ahí está. Sí. Ahí está. Ahí está. Veamos cómo fue la muerte. Supuestamente... el fallo Amadeo indica que el femicida
asesinó a la madre dentro de la camioneta. Dentro de la camioneta. La nueva defensa del femicida plantea ahora de que las pocas pruebas de sangre que hubo encontradas en la camioneta no se corresponden porque no hubo la debida custodia de la cadena de seguridad de esa camioneta. Presentaron otro recurso de revisión y el recurso de revisión estaba basado en que la cadena de custodia de las manchas de la camioneta no se conservó. Entonces, se toma como prueba la sangre de una camioneta que nunca se respetó la cadena de custodia y está confirmado que no se respetó la cadena de custodia por la propia policía. Bueno, esto lo planteó y hizo muy bien en plantearlo, pero no tuvo... él estaba seguro de que demostrando que la cadena de custodia se había roto, él iba a tener una respuesta que sería la nulidad de la prueba. Voy a tratar de reconstruir de memoria la ruptura de la cadena de custodia. La ruptura de cadena de custodia se supone que se rompe 2 veces. Una vez en el interregno en que la camioneta está estacionada a la tarde del jueves en la puerta de la comisaría. La segunda vez es una vez que toman posesión, capturan la camioneta y la ingresan al patio de la comisaría y queda entre una intervención, la primera intervención de los forenses y la segunda, si yo no me acuerdo mal, son 4 horas, porque creo que los forenses llegaron a la 1 de la mañana. Tendría que repasar lo que dice la sentencia. No son pocas muestras de sangre. Cuando levantan las placas del vehículo, aparecen no menos de 14 muestras, algunas muy consolidadas, todas con signos de derrame consistente con una operación de lavado que hubiese hecho penetrar debajo de las chapas del recubrimiento muestras de sangre. Consistentemente con eso, uno de los muchachos que lava la camioneta encuentra una así, a pesar del esfuerzo de Lizarralde por borrar las huellas de la camioneta, un muchacho encuentra una mancha de sangre. O sea que la defensa del lavadero de autos. La defensa lo que sostiene es que estando la camioneta en la puerta de la seccional o en el patio de la seccional, alguien ingresó con muestras de sangre que se corresponden con las de Paola, porque hubo por lo menos 8 muestras que permitieron confirmar el ADN. Se metió con una lavadora muestras de sangre de Paola, las esparció en el auto y las hizo meter a fondo para inculpar a Lizarralde. Esa es la teoría. Y eso ocurrió o en la calle, lo descartemos, o en esas 4 horas que la camioneta estuvo guardada dentro de la comisaría, que uno tendría que sospechar de una organización criminal que puede, en un vehículo que acaba de ser confiscado en un caso resonante, tomarse la libertad de abrir las puertas traseras del vehículo, tirar la sangre y lavarlo. Entiendo perfectamente por qué rechazaron esa evidencia, por qué desistieron de que el recurso en queja fuese fundado en la ruptura de custodia. Porque cuando uno lee en detalle el trabajo de los peritos que hacen ese reporte, el reporte de cómo apareció la sangre y dónde apareció, que es una vez que en la segunda revisión de la camioneta, los peritos ya tienen autorización para retirar los paneles. Cuando retiran los paneles encuentran sangre por todos lados. Yo he recogido, Amadeo, testimonio. Ahí está la clave, en lo que dice Amadeo. Ahí está la clave. Es fundamental el análisis de eso. Es clave. Y eso, digamos, estoy repitiendo de memoria una cosa... La prueba más contundente y más fuerte es sin duda esa, el ADN. Digamos, no imagino, salvo una filmación, pero no imagino una prueba más fuerte y más condenatoria y más determinante que una camioneta con restos de sangre de la persona asesinada. Me parece que eso es categórico. Ahora, la defensa, por un lado, objeta esta cuestión de la pérdida de la cadena de custodia y el tribunal y el TCJ dicen sí, pero no tanto. O sí, pero imposible. Bueno, perfecto. Ahí están. Ahí está.
A mí me da la sensación de que esa es la prueba más fuerte, más contundente, más categórica, más incriminante. También está, ahora, está el testimonio. Tiene un Adolfo, flanco. ¿Qué cree que le haga? Está también el testimonio de los chicos del lavadero de auto que manifestaron de que Lizarralde les había ofrecido el doble de dinero para que hicieran una con mayor intensidad la limpieza especial con SIF. de la camioneta. Eso es lo que pidió, una limpieza con SIF. Yo te voy a tirar una hipótesis que no es de la defensa, sino es un pensamiento. ¿Y si fue Lizarralde, pero alguien más? ¿Y si Lizarralde es culpable, pero se escaparon más gente? ¿Si Lizarralde actuó con alguien más? ¿Si formaba parte de una organización? ¿O si una organización lo tenía Lizarralde para esto? Adolfo, digamos, serio, es compatible. ¿En serio que me estás todas estas planteando cosas, eso? todas estas actuaciones? ¿En serio que me estás? No, yo te estoy planteando si Lizarralde actuó solo o no. Bueno, y yo digo, ahí de nuevo, vas al expediente, lees la historia del caso, que empezó como una relación casual, fueron y vinieron porque en el medio se fueron de vacaciones, volvieron, ella quedó embarazada. ¿Cuál sería el sentido de que hubiese una organización armando un operativo para matar a Paola? ¿Cuál sería el sentido? No lo sé. Bueno, entonces digo, hay un problema también de razonabilidad respecto a las hipótesis que uno plantea. Sí, la nueva defensa de Lizarralde... Insisto, no es una hipótesis la defensa, es una pregunta. Introduce. No, yo tengo una pregunta. La nueva hipótesis de la nueva defensa de Lizarralde introduce o pretende introducir algún margen de duda respecto... Lo que pasa es que siempre la defensa va a ser exculpatoria de su defendido. Nunca el defensor te va a decir, sí, fue mi defendido, pero lo ayudaron 3 más. Nunca te lo va a decir. Ahora, el informe Amadeo, tengo entendido, de la sentencia, habla de que para el asesinato de Paola se usaron distintos elementos cortantes. Eso dice una pericia de parte. No está en el expediente y no está acreditado tampoco en la sentencia. Y la verdad que me he quedado con ganas de leer los 13 cuerpos, los famosos 13 cuerpos, porque hay un par de cosas que se señalan que no son parte de la sentencia. O sea, el tribunal no consideró acreditado que se hubiese utilizado un cuchillo de 3 filos, no consideró que fuese un cuchillo especial de origen Yo por mi parte he averiguado este fin de semana que el joven Lizarralde, ex rugby, era muy afecto a las armas de los cuchillos, y en su domicilio tenía varios cuchillos, incluso algunos de origen militar. Ninguno de ellos coincide con la descripción, y además, si hubiese comprado un cuchillo de esos, al que hacen referencia a los abogados, son tan especiales que difícilmente no hubiese un rastro de esa compra, porque esa compra no es que vas a la armería suiza. Son prohibidos, si no me equivoco. No sé, prohibido o no prohibido. Yo he hablado con alguien que estuvo en la casa de Lizarralde una semana antes y que los vio a los cuchillos Pero casa. El cuchillo de 3 filos es un arma complicada, sí. Entra en internet y van a ver, es un cuchillo muy muy peculiar. No se te pasaría por alto en ninguna muestra de cuchillos porque es un cuchillo que tiene 3 filos y corazón hueco. Tiene una y algunos son forma que tienen helicoidal. Un helicoide, digamos, en los filos, con lo cual es evidentemente un arma destinada a hacer mucho daño. Lo cierto es que en ningún lugar de la sentencia eso está así, está probado. Yo sostengo que lo que dicen los abogados se corresponde con una pericia de parte respecto al carácter de la herida y no respecto a la pericia oficial, porque no hay una sola palabra. Lo busqué afanosamente por lo que había descrito Adolfo de las características de la huella que tenía la niñita, de los 2 tajos con que se le da muerte a Paola, el tajo que llega, son tajos, no son puñaladas, el tajo que llega prácticamente hasta la médula, o sea, son detalles escabrosos. Y no es con un arma. En ningún lugar la pericia considera que se haya usado un cuchillo especial.
¿sí? Hacen referencia a la naturaleza del corte y no afirman el tipo de arma que se usó. Entonces, respecto a ese punto en particular, por lo menos en la sentencia, de nuevo, si en el expediente hay otra cosa, yo no he tenido Vamos a averiguar por qué razón el femicida Lizarralde asesina a Paola Acosta y no a la nena. No quiero hablar sin saber, pero tengo entendido que lo que se evaluó en su momento, corregime Amadeo, que la daba por muerta, la daba como que iba a morir, como que no iba a sobrevivir, o entendió que estaba muerta la nena. La sentencia lo acusa de intento de asesinato. Sí. Dando por sentado que en realidad al arrojarla ahí esperaba que se muera. Eso es lo que dice la sentencia. ¿Qué intención tenía Lizarralde? No tengo interés en saberlo. Se supone que las pocas heridas de arma blanca que tenía la beba seguramente han sido por la expresión física de la madre de intentar proteger a la niña, ¿no? Seguramente. Tengo entendido que la niña tiene heridas de 2 armas distintas. Tiene una herida que se corresponde con un objeto de romo. Un filo y uno de 2 filos. De por lo menos 2 filos. Y un objeto romo sin filo. ¿La madre estás hablando o la niña? La niña, que pudiera ser perfectamente compatible con un hierro. Un hierro de 5 yo había dicho 5 milímetros, es de 10 milímetros. Un caño más que un hierro. Hueco. Pero esos son detalles, digamos, por lo menos en la sentencia, que no abundan. Ahora, hay un par de detalles que yo creo que los tenés, Jorge, a los videos, respecto a lo que no se investiga, que es el intento de secuestro, y uno que la verdad lo vi y me puso los pelos de punta, al abogado Maldonado haciéndose el Sherlock Holmes, hablando de los mensajes que se borraron del teléfono de Paola. Lo veamos porque yo no lo podía creer. Maru Acosta llevó esa noche el teléfono de Paola. Y ahora hemos descubierto que se borraron 700 mensajes entre llamadas telefónicas, mensajes e imágenes. Lo único que quedó fue una intervención quirúrgica. O sea, alguien que sabía lo hizo. Lo único que quedó ahí fue los llamados entre Paola y Gonzalo, donde le dice, estoy acá, baja. El resto desapareció. Entonces a mí me caben muchas preguntas. Hay 13 cuerpos de expediente y son absolutamente concatenadas las cosas. Eso que nosotros estamos hablando del día 18, dejaron 4 números de celulares. Ningún número fue, por lo menos, haberlos investigado. Hay 2 cosas ahí. Una, la de que la víctima y la familia de la víctima tengan que explicar por qué borraron mensajes de su celular. Ese muchacho Maldonado, que dice que es especialista Cardoso. Ella es Maldonado. Cardoso, que dice que es especialista en derechos humanos. Papá, a las víctimas no se las investiga. Sí, alguien de la familia borró mensajes porque había detalles de la intimidad de Paola. No se sabe quién los borró. Pero yo te afirmo, alguien de la familia los hubiese borrado para proteger la intimidad de Paola. ¿Estarían en infracción? No, para nada. No, ¿viste? Entonces, ¿cómo van a estar en infracción? ¿De qué me querés hablar cuando traes a colación lo que pasó con el celular de la víctima, que no es pertinente para la causa? Es pertinente en tanto y en cuanto, a continuación, la nueva defensa de Lizarralde agrega esto. El día 18, Gonzalo en la comisaría, la hermana de Paola en la comisaría, el padre de Gonzalo, todo el mundo estaba en la comisaría en ese momento. La hermana de Paola recibe en la comisaría llamados de 2 teléfonos con el número, ¿no? Y le dice, me están llamando y me están pidiendo plata. Agarra a la subcomisario, me hago pasar por vos. Y los secuestradores hablan con ella. Y le dicen, queremos plata, están vivas, están bien, déjanos la plata. Te vamos a dar el teléfono de un tal Rafael. Sí. Hablan a Rafael. Rafael les dice, tranquila, te voy a dar otro número de teléfono, propio de los secuestradores. Llaman a ese número de teléfono esta subcomisaria y le dicen, no hables, hace silencio, queremos plata. Queremos la plata. Ellas están bien y están vivas. A la medianoche van a estar entregadas. Y a las 21:18 es la última comunicación de los secuestradores
diciéndoles, señores, llama. Un mensaje de texto que dice simplemente llama. Nadie llamó. Bueno, respecto a ese tema en particular, ahí hay una cosa que no se investigó. ¿Por qué? Hay una cuestión que sigue la comisario, creo que se llama Saldaña. Ludueña. Tiene una ñ. Subcomisario. La subcomisario Ludueña hace el rastreo y asienta que a las 21:15 fue la última comunicación. ¿Sí? Con la convicción de que esa, igual que muchos otros mensajes que había recibido Maru, porque el celular que circulaba era el de Maru, no el de Paola, formaban parte de un intento de estafa. Oportunistas, digamos. Un intento oportunista. Entonces ahora uno dice, en ese momento, otra cosa de la que charlamos el día que lo presentaste, en ese momento hay que reconstruir en detalle. Maru a las 11 de la mañana del jueves tenía la plena convicción de que su hermana le había pasado algo, porque cuando uno lee el expediente y ve en qué condiciones quedaron los hijos esperando a la madre, en qué condiciones quedó el bolso, el teléfono, las llaves, el bolso, el teléfono y la comida sobre la mesa que estaban comiendo cuando se levantaron, era indudable que la decisión de Paola no había sido retirarse de su casa para ir a algún lado. Bajaba, cobraba y subía. Ese era todo el recorrido previsto. Entonces a las 11 de la mañana ya sabía que había pasado algo. Cuando la primera vez la fiscalía le dice que hay que esperar 48 horas, Maru, que es una militante con algo de experiencia en el seguimiento de estos casos, resuelve que lo que hay que hacer es hacer quilombo. Hay que dar a publicidad, que la publicidad no quiere investigar, la fiscalía no quiere investigar un caso en el que es tan evidente que ha ocurrido algo extraño y no necesitas esperar 48 horas. Entonces, a la tarde, el teléfono de Maru circulaba por medio Córdoba. La primera marcha es el viernes, pero el teléfono de Maru circuló desde el mediodía en adelante por todo Córdoba. Por lo cual podían ser tramposos. Podían ser tramposos. Y uno dice, llegan a esa conclusión. Ahora, hacen la notificación al juzgado federal. Al juzgado federal se le notifica y a las 0:30 está sentado que el juzgado federal recibe la información respecto a un posible secuestro. ¿Sí? ¿Qué dicen los abogados? Los abogados dicen que eso no se investigó para no perder la causa, porque si lo que se investigaba era un secuestro, se le llevaba el juzgado federal. Yo lo que creo es que eso no se investigó, porque si tiraban de esa piola llegaban a Bower y a una cadena de complicidades en las cuales esas estafas se promueven desde esas organizaciones de las que siempre nos cuenta Adolfo, ¿no? Entonces yo creo que, ¿por qué no se siguió eso? La verdad que eso es una cosa que estaría bien investigar, independientemente de todo el resto del episodio. Es que eso es lo que se está haciendo, ¿no? Eso es lo que se está haciendo. De hecho, ya la causa ya la tiene Casas Nóblega en el juzgado, en la Fiscalía Federal número 2, y ya está abocado el juez Bacanarvaja por el supuesto secuestro extorsivo. Y el planteo es pedir la testimonia de Ludueña, de la subcomisario, para ver qué pasó, para que dé detalles. ¿Qué sé yo? Y supongo que se habrán pedido por lo menos un histórico de esos teléfonos, aunque sean de hace 10 años. Exactamente, se pide el traseo de la titularidad de las 4 líneas y eventualmente, si es que está disponible, la ubicación de las celdas desde donde se hicieron los llamados. Digamos, cosas elementales que por ahí se podrían haber hecho hace 10 años. Me da la sensación. Pero bueno. Entonces yo ahí coincido con que hay un tema que no se investigó, que realmente, independientemente de la hipótesis que uno tenga para establecer al respecto, no necesariamente prueba nada en cuanto al caso de Lizarralde. Prueba en todo caso que la policía ha tenido cierta lenidad, o el juzgado federal en su momento, porque al juzgado se le notificó el tema. Claro, se está la notificación. Y se decidió no actuar, digamos. Y bueno, no sabemos qué dijo la justicia federal en ese momento, por qué no se siguió, eso no lo sabemos. Yo, antes de que cerremos, no pretendo cerrar con esto, pero yo disiento con Amadeo en el tema del borrado de los mensajes. O sea, sin atribuir ni culpabilidades ni responsabilidad a nadie. A mí me hace ruido que un teléfono se limpie completo hasta el último mensaje. Honestamente,
No, yo no, con eso no señalo a nadie, ni mucho menos. Pero, no sé, podríamos haber visto si hubo amenazas antes, si hubo intercomunicaciones con alguien, si el propio Lizarralde capaz que la venía amenazando, no lo sabemos. Y no lo sabemos y no lo sabremos. ¿Y qué quisieras haber hecho durante el juicio con eso? No sé si formó parte del debate, esto tengo entendido que no. Es que no forma parte del debate porque no se investiga a las víctimas, loco. No es investigar a las víctimas. Es un derecho elemental, ¿viste? No es investigar a las víctimas. A ver, investigar o peritar un teléfono con la tecnología que hay actualmente no significa investigar a la víctima. Cuando vos tenés que hacer una autopsia, que le llaman la autopsia psicológica o la autopsia del contexto, lo que vos haces es investigar a la víctima. Sí, pero lo que estás haciendo es preguntar por qué se borraron esos mensajes. Una autopsia es investigar a la víctima. Adolfo, lo que estás haciendo es preguntar por qué se borraron esos mensajes. No, lo que yo estoy haciendo es preguntar qué había en esos mensajes. Y te estás preguntando por qué se borraron. ¿Y está mal? Y sí. Me parece que no. No forma parte de la evidencia para el juicio y por protocolo. ¿Cómo sabes que no forma parte, no hubiera formado parte? ¿Y vos cómo sabés que sí? Yo no tengo que demostrarte que no formaban parte de la evidencia del juicio, porque no son las acusadas. Yo tampoco. Claro, ese es el punto. Vos sí. No. Vos sí, porque vos estás afirmando que ahí había algo que se quiso ocultar. Yo no digo que había algo que se quiso ocultar. Yo digo que en ese teléfono había información que se podría haber investigado. El que se quiso ocultar lo agregaste vos. Yo digo, ahí había información que se perdió. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Qué sabemos del perfil psicológico del femicida Lizarralde? Yo averigüé con una persona que le estaba haciendo una tarea profesional en su domicilio. ¿Te has metido vos en la que casa? Llevaba varios meses, sí, que ha frecuentado el domicilio, que me habló. Le estaba haciendo una tarea artística en la casa determinada. Y en algún momento le planteó a Lizarralde, mira, hasta aquí llego porque yo no estoy dispuesto a tolerar tus actitudes violentas. Lo quito. ¿Está? Y me afirma esta persona que Lizarralde tenía un perfil psicológico de violencia, bastante discriminatorio, muy afecto a la famosa frase, que hay que decirla, por dolorosa que sea, negro o negra de mierda, ¿no es cierto? Y que además tenía un antecedente familiar que de chico había sido golpeado por su padre, ¿sí? Padre que además también tenía alguna característica de violencia, y se refiere a una situación que comentó el comisario que investigó el caso, que en alguna oportunidad unos niños vecinitos que estaban jugando a la pelota tomaron agua de la canilla de Lizarralde padre, dejaron abierta la canilla y Lizarralde padre lo sacó corriendo con un hacha en la mano. O sea, todo esto habla también del perfil que me parece importante traerlo a colación. Yo, si vamos a cerrar el tema, me gustaría solamente decir una cosa. Me parece que acá nosotros estamos delante de una operación de prensa, de alguien que está poniendo guita con un interés, y me gustaría poder ahondar respecto a esos intereses, pero sí veo una situación bastante evidente. Lo que hay es una campaña general destinada a poner en juicio qué pasa con las víctimas y qué pasa en particular con las víctimas en los casos de feminicidio. Ahí hay yo veo que subyace la teoría de que se condena sin pruebas. Todo este movimiento, 14 meses de abogados penalistas, más si progresase esto, cada presentación, hay que imaginarse que si el juzgado federal le diese curso, pedirían una reconsideración ante el Tribunal Superior de Córdoba. O sea, ahí hay una montaña de dinero previsto para gastar. Esos dos abogados se van a llevar una montaña de plata si este caso prospera. Y no dudo que el objetivo no es hacer ricos a los abogados. Yo creo que todo esto es un movimiento que tiende a poner en cuestión la legitimidad de lo que pasa con las víctimas, en cuestión el problema del protocolo de Belén do Pará, que dice cómo hay que atender estas situaciones,
qué hay que hacer en este tipo de casos, cómo se reconstruye el testimonio de una víctima. Me parece que eso es lo que está en cuestión, que hay un intento oportunista de volver sobre esas cuestiones. Y es la última vez que hablo en este programa del tema. Bien. Yo, para cerrar el tema, lo único que voy a decir es que no cierro el tema. Ese es mi cierre. Ese es mi cierre. Faltaría, sí, escuchar los abogados de la víctima. No van a hablar. No van a hablar. La familia ha dicho manifiestamente que no quiere darle legitimidad a, ellos sí dicen, payasadas como esta. Eso opina la familia, que contestar este tipo de cosas es darle entidad a algo que no lo tiene.